Hola, hola. Dios te bendiga en el día de hoy, que la paz del Señor sea contigo. Hoy es un día maravilloso que nos ha regalado Dios para disfrutarlo, para vivirlo, para darle gracias al Eterno, para honrarlo. En el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que debe de ser muy importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque es un tema que nos va a ayudar a nosotros a poder triunfar en el Evangelio. Si nosotros sacamos de nuestra vida este tema de lo que te voy a hablar hoy, es difícil que nosotros podamos conquistar y que podamos lograr el objetivo de Dios en nuestra vida. ¿Sobre qué te quiero hablar hoy precisamente? Sobre el dominio propio. Sí, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El poder decidir cuándo hacer las cosas, qué hacer y qué no hacer. Es poder controlarnos a nosotros mismos. Si podemos controlarnos a nosotros mismos, vamos a poder controlar cuándo orar y cuándo no. Es decir, no vas a orar cuando siente o cuando quiera, o cuando sienta más bien, o cuando esté de ánimo, sino que tú vas a poder dominarte y vas a decir, es mi hora de orar, o voy a leer la Biblia, voy a ayunar. Vas a tener el dominio para poder hacer esto. ¿Y de qué se trata el tema? El dominio propio. Ese es el tema que voy a hablarte en el día de hoy, el dominio propio. Y voy a leerte lo que escribe el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Voy a hablarte textualmente en el nombre de Jesús, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dice Pedro, dominio propio. Y dice más, dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde viene la enseñanza del día de hoy, en base a lo que es el dominio propio. El creyente tiene que tener el dominio propio, porque si no tenemos el dominio propio, lamentablemente no vamos a poder triunfar, no vamos a poder tener, ¿verdad?, el éxito. Si te das cuenta, el apóstol dice que debemos añadirlo. Es algo que debe de salir, ¿verdad?, de nuestra parte. No es algo que Dios lo va a poner en nosotros en primera instancia, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer, que esté en nosotros, que abunde en nosotros. ¿Por qué? Porque sí, podemos orar, pero no es algo que Dios te lo da Él, que tú oraste y Dios me lo dio. No, Él dice, añade, y dice, pon toda diligencia para que puedas añadir, ¿verdad?, a lo que es, como dice Él, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ciertamente hay muchas cosas, pero hoy quiero basarme en lo que es el dominio propio. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a tener dominio propio, nosotros vamos a estar fracasados. ¿Por qué? Porque vamos a decir palabras que luego nos vamos a arrepentir, vamos a cometer pecado y luego vamos a decir, Señor, Padre, perdóname, yo no quería hacer esto, pero no quería, ciertamente es verdad, pero ¿por qué no lo impide si no lo quería? Bueno, porque no tiene un gran dominio propio, y cuando no tenemos un gran dominio propio, realmente vamos a flaquear, realmente vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a insultar, vamos a decir cosas que no tenemos que decir. ¿Cuántas veces quizá con tu boca tú has herido, con tu lengua has herido a cuántas personas, y después te das cuenta que tú no la querías herir? No la quería herir, pero ¿por qué la heriste? La heriste porque no tenías dominio propio en el momento para guardar, para frenar tu lengua. Y con relación a frenar tu lengua, Santiago habla sobre esto, sobre la lengua. Y él habla primero en alusión al caballo, que le ponemos un bozal, ¿verdad?, para poder dominar todo el cuerpo y lo guiamos y controlamos el caballo. Habla también de las embarcaciones y dice que nosotros podemos controlarlas con un pequeño timón. Y ciertamente, por grande que sea el barco, un pequeño timón lo guía todo el barco. Pero habla de la lengua, que es pequeña, pero que no tiene freno, que es un mal venenoso, que bendice a Dios con ella y maldice a los hombres también, quienes son criaturas de Dios. Y él habla sobre lo difícil que es. Ahora nosotros tenemos que aprender a controlarlo. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Si bien es cierto, Dios no nos lo va a dar Él directamente, porque es algo que nosotros tenemos que trabajarlo.
pero sí Dios nos va a ayudar a que podamos tenerlo. Dios nos va a dar la capacidad. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé la capacidad. ¿Por qué? Porque si tú no tienes dominio propio, no vas a poder orar cuando necesitas orar. Si no tienes dominio propio, no vas a poder leer la Biblia cuando tenga que leerla. Si no tienes dominio propio, no vas a poder ayunar cuando tenga que ayunar. ¿Sabes por qué? Porque tu cuerpo va a hacer lo que quiera. Tu mente va a dirigirte hacia donde quiera. Todo tu ser, todo tu cuerpo te va a guiar, te va a dominar. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes un dominio propio. ¿Qué es un dominio propio? Es controlarte tú mismo, es guiarte tú mismo, es saber dirigirte tú mismo. Obviamente, nosotros los creyentes aprendemos a guiarnos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros si nosotros no aprendemos a tener dominio propio. Porque para poder el Espíritu Santo trabajar, nosotros tenemos que estar sujetos. Y para estar sujetos tenemos que aprender a dominarnos. Cuando aprendemos a dominarnos, entonces Dios obra en nuestras vidas. De modo que para evitar maldecir, herir, decirle palabras a las personas que luego me arrepienta, cometer pecados que luego me arrepienta y tener una actitud que luego me arrepienta, entonces tengo que tener dominio propio. Y por eso el apóstol Pedro dice, añadid. Tú tienes que añadirlo, pero dice también que ponga toda tu diligencia. ¿Qué significa esto? Todo tu empeño, todo tu esfuerzo para que lo puedas lograr. Si nosotros no nos esforzamos, realmente no vamos a poder tener el dominio propio. Así que te invito en el día de hoy a que tú puedas trabajar contigo interiormente, a trabajar, a fortalecer tu dominio propio. Porque si hacemos esto, dice la palabra, que vamos a tener amplia entrada en el reino de los cielos. Porque vamos a poder controlar aún el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo para no caer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el día de hoy. Shalom.